Hola, el día de hoy vamos a ver cómo hacer el control de intensidad, ya sea automático o manual del display 7 segmentos. En el video anterior aprendimos a controlar el nivel de intensidad o brillo, pero por medio de programación. Ahora vamos a controlarlo por medio ya de hardware, ya sea automático, que lo hacemos por medio de una fotorresistencia, que es esta. Vamos aquí la fotorresistencia. O sea manual por medio de un potenciómetro, como el que vemos acá. Listo. Entonces, necesitamos, además del pin PWM y de los 4 pines digitales, un pin análogo, que es el que va a estar pendiente de la variación de voltaje en la fotorresistencia o en el potenciómetro. Entonces, como vemos, tenemos el Arduino, tenemos el 74LS48, que es un conversor de BCD a 7 segmentos, y utilizamos el ULN2803, que es un arreglo de transistores Darlington, para poder manejar el display casero que se construyó en el video pasado, que vemos que el display casero por cada segmento tiene 3 LEDs y está alimentado a 12 voltios. Entonces vemos que es la misma configuración del video pasado, solo que en esta vez no le puse la otra conexión al display de 7 segmentos, el comercial, el que todos venden en las tiendas, sino más bien le dejé solo para el casero. Entonces vemos que solo necesita el Arduino, el conversor y el ULN, y hacer el display casero o lo que tengan que, si quieren fabricar uno o ponerlo al display común. Entonces vamos a ver cómo se hace automático, es decir, con la fotorresistencia. Entonces, para hacerlo automático tenemos que poner la fotorresistencia, uno de sus pines. La fotorresistencia trae 2 pines. Entonces, un pin lo ponemos a 5 voltios y el otro lo conectamos con una resistencia de 10K, y la otra patica de la resistencia de 10K va a tierra. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es un divisor de voltaje, y esta salida la vamos a conectar al pin A0 o cualquier pin analógico. Entonces, lo que va a pasar es que cada vez que haya una variación aquí de voltaje, él nos va a mandar un voltaje en el divisor de voltaje al Arduino, para que él, de acuerdo a lo que le programemos, cambie el nivel de intensidad. Y si lo vamos a hacer manual, lo hacemos con el potenciómetro, para poder mover su nivel de intensidad manualmente. El potenciómetro tiene 3 pines, donde dos de los extremos, uno va a 5 voltios y el otro a GND, y el de la mitad va a el pin análogo del Arduino. Entonces vemos un extremo del potenciómetro, el pin va a 5 voltios, el otro a GND de tierra, y el de la mitad lo llevamos directo al pin análogo de Arduino, para, de acuerdo a mover el potenciómetro, cuadremos el nivel de intensidad del display 7 segmentos, sea casero o el comercial. Entonces vamos a ver su funcionamiento. Aquí tenemos el control manual, que al variarle el potenciómetro varía el nivel de intensidad. Ahí vemos que está al máximo, y a medida que bajo va disminuyendo. Entonces este es el control manual, ya que movemos el potenciómetro y cuadramos el nivel de intensidad a gusto. Es muy sencillo. Entonces cada vez que movemos el potenciómetro, lo que varía es el voltaje, y el Arduino lee ese voltaje y, de acuerdo a ese voltaje, pone el nivel de intensidad. Ahora veamos el de automático con fotorresistencia. Este es el caso que utiliza la fotorresistencia. Entonces, si yo tapo la fotorresistencia, baja el nivel de intensidad. Si la quita, sube. Tapo, baja, quito, sube.
o si le hago sombra. Le hago sombra y se quita, sube el nivel de intensidad. Este caso se utiliza mucho en los radares de velocidad que tienen dos niveles de intensidad, uno en el día que es la máxima nivel de intensidad porque como hay mucha luz para que los carros lo puedan ver, y en la noche se baja el nivel de intensidad para que no se encandelille los conductores. ¿Cómo funciona la fotorresistencia? Cuando hay mucha luz, el voltaje que cae en la fotorresistencia es pequeño. Significa que aquí, en donde está viendo el voltaje Arduino, en la mitad de acá en este lado, entre el pin de la resistencia y la fotorresistencia, el voltaje es alto cuando hay mucha luz. Cuando se tapa la fotorresistencia incrementa su valor. Es decir, con la oscuridad tiene un valor más grande de resistencia y con buena luz tiene un valor más mínimo o más pequeño de resistencia. Entonces, si tiene un valor más grande en la fotorresistencia, significa que entre los pines de la fotorresistencia cae más voltaje, por ende, aquí va a haber un voltaje más pequeño. Vamos a ver entonces cómo se programa tanto el control automático por fotorresistencia como el control manual por potenciómetro. Tenemos el programa para el potenciómetro, el cual es del que se hace con el control manual. Entonces para esto utilizamos un pin análogo para poder leer el valor de voltaje que este nos ofrece. Se definen los pines que se van a utilizar y se tienen dos funciones: potenciómetro brillo, que es el que se encarga de leer el valor de voltaje del potenciómetro, y el número es el que le da las señales al 74LS48, que es el que nos ayuda a pasar de BCD a 7 segmentos. Acá se definen todas las señales que son de salida y se empieza con el display apagado. Cuando el enable no tiene voltaje o es 0, el 74LS48 pone 0 a todas sus señales de salida. Antes de ver el programa, vamos a ver las funciones. Potenciómetro brillo, ¿qué es lo que hace? Lee la señal del pin A0 analógica y lo guarda a valor. Sabemos que todas las señales analógicas van de 0 a 1023, tienen ese valor, ese rango. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros al escribir en el enable solo podemos dar valores de 0 a 255. Entonces lo que necesitamos es pasar este valor grande y convertirlo a de un rango de 0 a 255. Esto lo hacemos por medio de la función map, que le damos la variable, el valor del rango que va a la variable, de dónde empieza, dónde termina, y el valor al que queremos llegar, que en este caso es de 0 a 255. Entonces, cuando nos sale 0, obviamente nos da 0. Cuando nos sale 1023, cuando lee 1023, él nos va a dar un valor, lo va a convertir a 255, que es el máximo, y si sale un valor intermedio ya él hace la conversión. Entonces ya teniendo el valor convertido, lo que se hace es darle ese valor al enable para controlar el nivel de intensidad. Es por eso que cuando en el video vimos que movía el potenciómetro, él iba regulando el nivel de intensidad. Gracias a esta función map convierte ese valor para poder escribir con el análogo write. Después tenemos la otra función, que es el número, que se encarga de darnos el número a representar en BCD para que ya el 74LS48 lo convierta a display de 7 segmentos. Aquí están todos los casos. Y vamos a ver el programa. En el programa, en el loop, hay dos for. Uno que cuenta de 0 a 9 y otro que cuenta de 9 a 0, es regresivo. Entonces, cada vez que hace un ciclo, se pregunta por potenciómetro brillo para saber el estado del potenciómetro,
y de una vez dar, de acuerdo a ese valor, el brillo del display 7 segmentos. Entonces se repite, cada ciclo se repite, y lo mismo en el decremento. Cada ciclo se repite, pregunta por el brillo y despliega número. ¿Por qué lo ponemos dentro del for? Para que cada vez que movamos el potenciómetro lo coja de una, porque si lo ponemos por fuera del for, significa que él va a contar con el mismo brillo que tenga hasta que lea la última lectura de brillo. Entonces este es el programa para hacer el control manual. Vamos a ver el que es control automático con la fotoresistencia. En el caso de la fotoresistencia es prácticamente el mismo código que el del potenciómetro. Utilizamos el pin análogo para leer el estado de voltaje de la resistencia. Es el mismo programa, lo único que varía es la función de brillo, que ya es para la resistencia y necesita un umbral. Es decir, recordemos que él nos da valores de 0 a 1023. Entonces vamos a ver qué hace esa función. De resto es lo mismo que el otro programa, el del potenciómetro, solo que cambia la función. Vamos a ver qué hace esa función. Lo que hace es también leer el pin A0 analógico y pregunta si es mayor o igual a ese umbral, enciéndase por completo al máximo de 55. Si no, si es menor al umbral, prenda el display, mándele al enable un valor de 30. Entonces hace que se reduzca mucho el brillo. Entonces este programa lo hice para que tuviera dos valores, pero de pronto en los radares de velocidad puede que algunos tengan dos valores, alto y bajo, o sea automático como el potenciómetro, de acuerdo al valor de la resistencia va ajustando el nivel de brillo. Entonces vemos acá que yo para el ejemplo, como lo vimos en el video, definí un umbral de 800. Cuando no ponía el dedo, es decir que recibe toda la luz, está en su máximo brillo, y cuando pongo el dedo, opaca el LED porque ya el valor que lee esta función no es de 800 sino un valor menor, y es por eso que opaca todo el display de 7 segmentos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.